¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos otra vez en esta habitación y no es lo único que ha cambiado. No sé, para los más OGs, aunque solo llevo un año en YouTube, para los más OGs os vais a acordar de esta habitación, de... Aquí, en esta habitación se han hecho vídeos muy buenos. Se han hecho vídeos de buenos comienzos. El día de hoy quiero hablar sobre inteligencia artificial. Porque estoy viendo mucho, sobre todo el tema de la inteligencia artificial, que puede llevar ciertos caminos en la sociedad, que pueden afectarte a ti, pueden afectar sobre todo a chavales pequeños y puede llevar una influencia rarilla, ¿vale? Entonces por eso quiero comentarte un poco las reflexiones o las ideas que yo he ido viendo y teniendo sobre todo el tema de la inteligencia artificial. Antes de nada, sí, me he rapado, estoy calvo, es una de las cosas que han cambiado. Desde que me inicié el canal vosotros no me habéis visto así de rapado. Ahora en vez de parecer el típico informático, ahora parezco un expresidiario más. Pero bueno, sin irme mucho más lejos, empezamos con el vídeo. Bueno, y también decir que estoy grabando con el móvil porque soy un desgraciado y no he cargado el micrófono, pero bueno, no pasa nada. Así tenéis vídeo para el domingo. De lo primero que quiero hablar es sobre algo que me explicó una vez mi profesor de tecnología industrial en cuarto de la ESO. Y es que cada vez que sale un instrumento, vamos a decir, revolucionario, siempre acaba ocurriendo que hay ciertos sectores que acaban viéndose afectados por esto. Antes se sabía con la Wikipedia. ¿Qué pasaba? Que a mí, como me lo explicaba mi profesor de tecnología industrial, cuando salió la Wikipedia, se hablaba mucho de que era el fin de buscar en los libros, que la gente cada vez se iba a volver más inútil porque iban a tener toda la información ahí, que es información que al final es modificable, todo ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente cuando va a haber un cambio, y esto es un tema del que también vamos a hablar en el vídeo, cuando va a haber un cambio hay que ser muy consciente en el cómo se va a adaptar el cambio. Muchas veces cuando hay sobre todo algo más revolucionario, digamos, pues hay cosas que se ven mermadas, se ven afectadas. En la inteligencia artificial vemos cosas como... se habla mucho de los programadores, aunque en el caso de los programadores creo que la mayoría de casos no tienen problemas, sino que es una herramienta más, pero sobre todo los diseñadores gráficos. Estoy viendo mucho que la gente que estudia diseño gráfico, la gente que hace arte, la gente que hace pinturas y demás, se ven muy afectados por todo el tema de generación de vídeos, generación de imágenes, todo esto de la inteligencia artificial. Aparte de todos los materiales que gastan, que no me voy a meter en eso en el vídeo porque sería muy largo, todo el tema de que se gasta mucho agua y demás, pero sí que es verdad que yo me paro a pensarlo y digo, mira, yo he estado estudiando de diseñador gráfico, me pagan lo que me pagan, porque no es que sea un trabajo que normalmente vayas a ser millonario con ello. Y de repente veo que muchas empresas optan por tirar por inteligencia artificial o por tirar por algo que sea mucho más barato y todo eso, y obviamente que yo me preocupo. Por eso también, no sé si lo habéis visto últimamente, que está habiendo un movimiento social muy grande en torno a eso, de cómo ha habido empresas como PC Componentes, que yo creo que ya han borrado la publicación fijo, cómo hicieron una publicidad con un vídeo generado por inteligencia artificial y la gente empezó a cuestionarse un montón de cosas. Lo primero de todo, obviamente, la gente se puso a favor de todos los diseñadores gráficos y todo eso, y la gente también empezó a cuestionarse de si estás ahorrando en tu proceso creativo, estás ahorrando en esto y estás usando inteligencia artificial para que te salga mucho más barato, estás ahorrando también a la hora de, en ese caso, los materiales para mi ordenador, que puede parecer que no está relacionado, pero es una forma también, es un matiz a entender también el cómo se va a mover lo del tema de la inteligencia artificial y cómo en la sociedad, aparte de que obviamente va a influenciar tanto en la sociedad como en la política, también tenemos que tener en cuenta de que va a haber una parte que va a estar contrapuesta a eso, que va a querer sobrevivir a eso, y está bien, es lícito y es entendible. Justo hablando en torno a esto, podemos sacar otras dos conclusiones, y es que vamos ahora con todo el tema de que pueda llegar a ser un arma política. Antes de tirar por todo el tema del arma política, vamos a pensar en... justamente por lo del tema de la Wikipedia. Antes, ¿cómo se buscaba la información? Tú antes, cuando querías buscar la información, a lo mejor buscabas artículos, mirabas la enciclopedia, todo ese tipo de cosas que ni yo ni la gran mayoría de vosotros habéis vivido, lo tengo claro. La mayoría de nosotros, o antes a lo mejor para ver noticias, mirabas el periódico, todo ese tipo de cosas que al final podían estar manipuladas, pero era ahí, estaba ahí. Al final tenías muchos puntos de vista. Luego, obviamente, surgió no solo la Wikipedia, sino
sino obviamente Google, Internet y todo eso. ¿Qué trajo todo eso? Pues trajo que la forma en la que tú buscabas información cambiaba. Muchas veces te quedabas con la información que recibías en la primera página que encontrabas cuando lo buscabas. Ahora llegamos al siguiente punto, y lo que es realmente peligroso es, estamos empezando a sustituir el buscarlo en Google con el preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT. Y no es algo que esté completamente correcto. Ahora muchas veces, normalmente porque te da un mensaje más personalizado y te lo da directamente. Tú a lo mejor dices, vale, si yo me quiero ir a Cantabria y quiero buscar en Cantabria qué sitios de interés buscar, en vez de buscar en Google sitios de interés de Cantabria y tener que estar mirando, pues me meto directamente a ChatGPT que me diga, vale, si estás en cierta zona, haz esto, esto y esto, dame la información de esto y te digo qué cosas puedes hacer, por ejemplo. Pues claro, al fin y al cabo es algo mucho más personalizado y mucho más directo, y la gente va a empezar a sustituir las búsquedas de Google a eso. Y también hay otro problema en torno a esto, porque ahora Google no es solo el hecho de que te salgan un montón de páginas web y tú elijas en cuál quieres buscar la información. Ahora Google también tiene la supuesta inteligencia artificial que sale en el navegador, que supuestamente es una contestación de la inteligencia artificial, que luego pasa muchas veces, y hay un vídeo muy interesante sobre Treeline que podéis ver, que os lo voy a dejar en la descripción. De hecho, después de este vídeo, si queréis os lo veis, pero antes os termináis este. Pues eso, lo que iba diciendo. Lo que bien se ve es que tú muchas veces cuando haces una búsqueda en Google ahora, también te viene una parte asistida por inteligencia artificial que te da un mensaje supuestamente personalizado de inteligencia artificial, que luego bajas un poquito y muchas veces ves que la respuesta que te da es la misma que viene en Wikipedia. Te dice, mira, he sacado la información de aquí, y muchas veces viene de Wikipedia o de según qué sitios de los que puedes recibir la información, de los cuales tampoco hay una verificación real. Volvemos a lo mismo, Wikipedia lo puede cambiar todo el mundo. Si tú consigues cambiar la información, consigues modificarla durante un periodo, aunque luego la vayan a cambiar correctamente, supuestamente, eso la inteligencia artificial te va a mostrar lo que salga en Wikipedia. No es un movimiento inteligente, digamos, no busca que esté verificado del todo. En torno a todo esto es un problema gordo. ¿Por qué es un problema gordo? Lo que antes tú buscabas en los libros, lo que tú antes buscabas en una enciclopedia, aunque también, obviamente, que estaba manipulado por la parte que lo escribía, tanto para bien como para mal, podía ser información correcta o incorrecta, luego ya se empezó a encapsular a búsquedas en Internet, ya sea en Google o en cualquier navegador. Tú buscabas y recibías información de una página web que había hecho una persona y que tenías que creértelo. Y ahora viene el punto realmente preocupante desde mi punto de vista y por el que he decidido hacer este vídeo. Párate a pensar, sé consciente de que tú cuando le estás hablando a esta inteligencia artificial es una herramienta regulada, es una herramienta creada por una persona con unos intereses, y esos intereses no tienen por qué ser el darte una información verídica. Estos intereses pueden ir mucho más allá. Y podemos ver pruebas como, por ejemplo, no sé si sabéis, una inteligencia artificial china llamada DeepSeek, que si tú le preguntas o si le mencionas, que le dices que diga que Taiwán, que si es un país propio, que si no pertenece a China, o le preguntas sobre ciertos temas polémicos sobre China, o se va a negar a hablar sobre eso, o te va a dar una información que otra gente, otra parte del mundo difiere a eso, digamos. No me voy a meter en que algo sea correcto o no sea correcto, sino que simplemente que hay dos puntos de vista y que obviamente si el creador es chino, te va a dar el punto de vista chino. ¿Qué pasa? Que esto con DeepSeek pues se ve muy claro, porque tú si lo estás viendo desde América, si lo estás viendo desde Europa o desde donde sea, lo más seguro que sobre esta información pues tú puedes buscar información sobre eso y te den una información muy diferente a la que te da DeepSeek. Si nos metemos un poco más por Europa y por América, ¿qué nos encontramos? Por ponerte un ejemplo, ChatGPT o Grok de Twitter, pero ahora nos vamos con eso. Vamos con ChatGPT. ChatGPT lo ha creado una persona, es de la empresa OpenAI, y lo ha creado una persona que está relacionada a vínculos judíos, israelíes y demás. Según qué información le des, está autorizado a decirte una cosa u otra. Hay información debatible, hay información que es más verdad que otra, pero sí que es verdad que si tú tratas de buscarle las cosquillas a ChatGPT o a Grok, sobre todo a ChatGPT, muchas veces hay cosas que incluso te da la información y luego la borra porque
se ve comprometido con lo que está autorizado a hablar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo podéis ver. Yo le pregunto sobre un tema del que se sabe que es real, está verificado que es así, se lo pregunto y efectivamente me da la razón, me dice que es así, le pregunto que sí, si es así, ¿por qué se defiende algo así? ¿Por qué continúa? En todo el mensaje que me dice me da la razón, pero en cuanto termina de dar el mensaje, ¡pum!, lo borran. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucho cuidado cuando vayáis viendo inteligencias artificiales y demás, mucho cuidado con el tema social, mucho cuidado con el tema político y tened en cuenta que esa inteligencia artificial no tenéis ni idea de cómo es por dentro. No os estoy diciendo que ChatGPT sea una idea judeo-masónica, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente estoy diciendo que mucho cuidado con la información que tratamos de recibir y de dónde. Si tiene que ver con política, si tiene que ver con sociedad, tratad de investigar por vuestra cuenta y no tiréis solo a una sola fuente. Incluso también podéis turnar entre libros, que luego hay libros que te dicen una cosa y luego otros que otra, obviamente, pero culturizaos por vuestra cuenta. No tiréis tanto por una inteligencia artificial y no os dejéis engañar por lo personal que a veces se vuelven. Porque no están... Es una herramienta como las redes sociales. No están ahí para hacerte a ti el favor. No están ahí para hacerte a ti la ayuda. Están ahí para que lo consumas y pueden tener miles de motivos o miles de intereses para que tú la uses. Y no solo únicamente ganar dinero, que también. Pero como ante todo esto somos unos grandes ignorantes, porque no estamos dentro de esto y no somos los creadores de esta tecnología, mucho cuidado con esto. Hace poco lo hemos visto con el fenómeno Grok 3, que es básicamente la inteligencia artificial de Twitter, la versión, creo que era Grok 3, sí, porque luego sacaron Grok 4 y ya estaba completamente censurado. No sé muy bien qué pasó, luego salió en Twitter que el supuesto desarrollador que trabajaba para la inteligencia artificial esta de Grok, como que lo liberó, entre comillas. No sé qué pasaría, no sé si eso es verdad, así que no voy a verificar nada de eso, pero simplemente sí que voy a comentar que sí que es verdad que estuvo durante una época en la que, durante unos días que estaba que respondía de formas que obviamente que no estaba limitado. De repente hubo un punto en el que Grok se volvió antisemita, ¿vale? O sea, hubo un punto en el que empezó a poner movidas de que si Mecha Hitler o... empezó a poner paridas, obviamente que no estaba limitado. Obviamente yo entiendo que tienen que tener unos límites, unas regulaciones y demás. Pero tú te puedes dar cuenta del poder que tiene en todo esto, no porque la inteligencia artificial te estuviese dando información verídica, sino porque tú a Grok 4 le preguntas sobre qué pasó en torno a lo que ocurrió con Grok 3, a ciertas contestaciones que dio y no se acuerda. Yo, por lo menos de la forma en la que he intentado decirle, oye, ¿qué te pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estabas tan supuestamente liberado y todo eso? No te responde, no sabe qué decirte porque para él eso no ha existido o no está autorizado a decírtelo. Pues al igual con miles de temas. Tú si le preguntas, por ejemplo, a ChatGPT, y no me quiero meter en política, ni en sociedad, ni nada, ¿vale? O sea, no me quiero meter de más. Pero si tú, por ejemplo, le preguntas a ChatGPT sobre qué son los entornos masónicos, sobre que todo esto, el tema de la masonería y demás, te dice... A mí me acuerdo que me dijo, a lo mejor lo pongo por aquí, no sé qué, de que buscan impulsar el desarrollo personal y que son grupos cerrados, pero que son simplemente el tratar de ser una mejor persona y demás. Te pone unas cosas que dices, bueno, ¿hasta qué punto me puedo creer de esto? No ya referido a la masonería, ¿vale? Que nadie venga a por mí. Sino en general, ¿hasta qué punto podemos confiar en que una tecnología como este tipo es realmente fiable? No os fiéis cuando queráis tener una opinión política o queréis ciertamente tener un poco las ideas o los principios que tenéis. Tened mucho cuidado con dónde recibir la información, cómo la procesáis. No es incorrecto el hecho de preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT sobre política y todo eso. No es incorrecto porque obviamente yo también lo hago, pero sí que voy con pies de plomo, digamos, de decir, vale, tú me das esta información, luego yo ya veo cómo la proceso. Luego yo ya veo qué es lo que realmente pienso sobre esto. Busco contrastes, busco dónde opinan diferente, porque en estos temas seguramente haya gente que opine muy distinto. Así que bueno, sin mucho más, espero que os haya gustado el vídeo. Quería tratar un poco todo este tema, seguramente trate un poquito más sobre política y sociedad, no lo sé, según cómo vaya fluyendo esto.
se me está haciendo de noche, de hecho. Y nada, decirte como conclusión que si realmente quieres sacarle partido, si realmente eres consciente de que estas cosas no están hechas a tu favor, sino que están pensadas en sacarle un rédito del cual no están pensadas para que te vengan a ti bien directamente, simplemente trata de adaptarte, trata de darles el uso que merecen, trata de usarlo como lo que son, herramientas, y trata de dejar de influenciar lo menos posible. Así que sin mucho más, recuerda que aun siendo tú el producto, puedes tratar de serlo lo menos posible o tratar de sacarle un rédito, trata de adaptarte a ello porque no va a cambiar. Hay gente que está rechazando a usar la inteligencia artificial en sus vidas simplemente por este tipo de temas y es una tontería. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, así que dale un buen uso, úsalo en tu vida para lo que necesites. Recuerda dejar un like, un comentario y recuerda que me llaman Eric. Un saludo.